Estimados maestros, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y como siempre, maestros, es un gusto para mí encontrarme con ustedes nuevamente para desarrollar esta sesión de nuestro curso de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares del área de comunicación. Cada sesión que estamos desarrollando lo trabajamos a partir de un método que nos permita resolver la casuística de las evaluaciones tanto para el nombramiento docente como también para el ascenso de escala magisterial, que nos permita resolver la casuística de estas evaluaciones de la forma más rápida, de la forma más efectiva, que a través de estrategias y a través de tips bastante puntuales nos permitan resolver cada uno de los casos que se presentan de forma rápida y de forma efectiva. Maestros, simplemente recordarles que durante la explicación, si es que hubiera algún tipo de duda, preguntas sobre lo que estamos explicando, sobre la parte teórica o sobre la práctica, háganmelo saber, por favor. Siempre está el chat activo, siempre está la posibilidad de activar los audios también para preguntar. Es importante que si tienen alguna duda lo aclaremos aquí en clase. No hay ninguna razón para que usted siga con su duda o algún tipo de repente de vacío que tenga que fortalecer. Es importante que lo hagamos acá. Acá podemos equivocarnos, no el día de la prueba. Bien, sin más preámbulo, maestro, vamos a continuar el día de hoy y aquí vamos a revisar hoy día básicamente una de las competencias que se trabajan dentro de esta evaluación, como es la competencia, específicamente la competencia de escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Me refiero a la competencia número 3 de nuestra área de comunicación. Sabemos que el área de comunicación presenta únicamente 3 competencias. La competencia se comunica oralmente y la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y como tercera competencia, la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Cada competencia tiene sus propias capacidades. Hoy día nos centramos específicamente en la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Como sabemos, esta competencia presenta 4 capacidades. Esto lo dice nuestro currículo y lo sabemos todos nosotros que trabajamos a diario con estas competencias cuando vamos a desarrollar nuestra clase con los estudiantes. Las competencias nos muestran que en una primera capacidad tiene que ver con la adecuación del texto a la situación comunicativa. En otras palabras, entiendas esta primera capacidad como la planificación que debemos hacer del texto que vamos a escribir, el texto que vamos a producir. Esta adecuación se realizará pues en función de diferentes criterios que nos van a permitir precisar el texto, ajustar el texto para que logre el propósito, que el texto esté adecuado a la temática, que esté adecuado al tipo de texto, que esté adecuado al formato textual, al propósito, al destinatario, y que en función de ello seleccionemos un registro adecuado también. La segunda capacidad ya nos habla de la escritura que vamos a hacer del texto. Entiéndase aquí la capacidad para organizar y desarrollar las ideas que ya vamos a plasmar en nuestro texto. Se supone que lo planificado en la capacidad de adecua, en esta capacidad 2 se tengo que empezar ya a desarrollar. Todas las ideas que he podido organizar, que he podido planificar, se empiezan a desarrollar, pero siempre teniendo en cuenta estas 2 propiedades importantísimas cuando escribimos un texto, como son la coherencia y la cohesión. Realmente el texto, ya sea oral o escrito, presenta 4 propiedades textuales, principalmente. La coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección gramatical. La capacidad 2 hace énfasis en la coherencia y cohesión, pero no quiere decir que son las únicas. Repito, son 4 las propiedades textuales que debemos tener en cuenta para esta evaluación. La coherencia, cohesión, adecuación y corrección. En la capacidad 2 trabajamos coherencia y cohesión. La capacidad 1 trabajará la adecuación. La capacidad 3 nos habla ya de la parte del momento en el que nosotros vamos a hacer uso de diferentes recursos para poder expresar nuestro texto, escrito en este caso. Y me refiero a recursos que tienen que ver con el manejo del lenguaje, con la parte formal del lenguaje. Entiéndase convenciones del lenguaje como aquella parte gramatical del texto.
la parte donde manejamos todos los recursos formales, por ejemplo, ortografía, por ejemplo, tildación, el manejo de conectores, el manejo de signos de puntuación. Todo ello tiene que ver con utilizar convencionalmente el lenguaje. Es decir, esta capacidad nos permite escribir correctamente el texto. Y la última capacidad, la número 4 de esta competencia, nos habla del reflexiona, es decir, hacer una evaluación, una valoración del texto que estamos produciendo. En otros términos, es revisar el texto. Revisar que nuestro texto que estamos escribiendo cumpla, primero, con la planificación. Segundo, que esté coherente y cohesionado. Y tercero, que esté bien escrito. En otros términos, la capacidad número 4, si ustedes se dan cuenta, lo que hace es revisar que se ha cumplido la capacidad 1, la capacidad 2 y la capacidad 3. Revisa las 3 capacidades anteriores. Revisa tanto el contenido del texto, o sea, las ideas, como también revisa la forma del texto. Esa es la capacidad, reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto. Vamos a conocer un poquito más a fondo de qué trata esta competencia. La competencia de producción de textos escritos. ¿Qué tiene que ver con escribir diversos tipos de textos en su lengua materna? Empecemos revisando la definición que nos dé el currículum sobre esta competencia. Nos dice lo siguiente: la competencia de escribir diversos tipos de textos en su lengua materna, según nuestro currículum, es una competencia que se define como el uso que hacemos del lenguaje. El uso que hacemos del lenguaje, en este caso, para poder escribir, para poder dar sentido al texto que estamos produciendo. Es decir, la capacidad que tengo yo como autor de un texto para poder dar sentido a las ideas que plasmo en un texto y que pueda transmitir un mensaje, siempre teniendo en cuenta lo que es la adecuación, o sea, la planificación del texto, la organización, que viene a ser la escritura del texto, y la revisión. Importantísimo entonces los 3 procesos que enfatiza aquí nuestro currículum sobre la competencia. Es la habilidad para nosotros poder construir significados, sentidos, mensajes, utilizando el lenguaje, pero respetando los 3 procesos como son la adecuación, la organización y la revisión. Eso es lo que nos dice el currículum. Así que entenderlo. La competencia es todo un proceso en el cual organizo diferentes ideas para transmitir mensajes, teniendo como base siempre los 3 momentos o los 3 procesos didácticos que tiene la producción de textos, como son la planificación, la textualización y la revisión del texto. Eso es lo que nos define el currículo sobre la competencia. Aquí, lógicamente, tiene que ver mucho que nosotros sepamos utilizar las propiedades textuales para lograr un texto que pueda lograr ese sentido que llama aquí, ya que en la medida que yo pueda establecer una conexión entre ideas, en la medida que pueda yo hacer que el texto sea coherente, en la medida que el texto esté adecuado y en la medida que el texto esté bien escrito, lograré que al final mi texto cumpla con el propósito. ¿Cuáles son las capacidades de esta competencia? El adecua primero. El adecua, hemos dicho claramente que esta primera capacidad nos habla de la planificación. Es decir, hablar de adecuación del texto es hablar de ajustar el texto a diversos criterios que tiene la situación comunicativa. Es aquí donde el estudiante lo que va a hacer es planificar su texto a partir de un esquema de planificación. Este esquema de planificación, queridos maestros, lo puede proporcionar el maestro, el docente, darle una sugerencia, un esquema, o también puede permitir que el estudiante sugiera su propio esquema de planificación. ¿Qué va en la situación comunicativa? Lo que no puede faltar en una situación comunicativa es el tema del texto, por ejemplo. Precisar cuál va a ser tu tema. Lo que no puede faltar en tu situación comunicativa es saber qué tipo de texto vas a utilizar. También no puede faltar el formato del texto, el registro lingüístico que vas a usar. No puede faltar el destinatario a quien te diriges. Todo ello corresponde a la situación comunicativa del texto que vas a escribir. Y eso se precisa en un primer momento. La planificación del texto sigue diferentes momentos y lo voy a anotar aquí. La planificación del texto sigue diferentes pasos. El primer paso, número 1, precisar la situación comunicativa.
Es el primer paso que nosotros hacemos cada vez que estamos planificando un texto. Luego, un segundo paso, la búsqueda de información. También a esta parte de aquí, a esta etapa, le llaman recojo de información. Búsqueda de información o recojo de información. Cualquiera de las dos formas es válida en esta parte. El tercer momento de la planificación es elaborar un listado de ideas, o también le conocen como, pues, generar ideas. El otro paso que sigue es selección de ideas, que corresponde a la elección que hacemos de todas las ideas más pertinentes para el texto que estamos produciendo. El paso siguiente es que nosotros organizamos nuestras ideas. Voy a marcar aquí, son diferentes momentos que debes conocer, se realizan en la planificación. ¿Y por qué te explico esto? Porque va a haber preguntas específicamente en tu prueba que van a venir sobre esto, sobre todo la parte de la búsqueda de información. Así tienes que entenderlo, son pasos que se van a seguir durante la planificación. Ahí lo estoy especificando. Este es el primer paso, hemos dicho, sería el paso 1, paso número 2, el paso número 3, paso 4 y el paso número 5. Después de esto, yo estaré listo para pasar a la siguiente etapa conocida como la textualización. Es decir, el segundo momento ya. No sé si me dejo entender con esto. Mira, primera etapa de la planificación, precisar la situación comunicativa. Aquí, en esta situación comunicativa, precisamos tema, propósito, tipo de texto, formato de texto, destinatario, registro lingüístico. Todo eso va aquí, en la primera parte de la planificación, ¿no? Una vez que tengo claro todo ello, comienzo a buscar información para mi texto que voy a escribir. En esta búsqueda de información, por favor, quiero que se entienda esto, en esta búsqueda de información, necesariamente el estudiante va a hacer lectura de textos. Es decir, aquí, aunque tú no creas, dentro de la planificación de escritura vas a hacer comprensión lectora. Mira lo que te estoy poniendo aquí. Dentro de la búsqueda de información, que es la segunda etapa de la planificación, va a haber lectura de textos, o sea, vas a hacer comprensión de textos. Por eso que no te sorprenda que cuando estés en la casuística y te pidan trabajar la planificación de un texto, que no se sorprenda que haya casos donde te pidan comprender un texto. Digas, pero el profesor me dijo que debo reconocer la competencia en la casuística, pero me están pidiendo de lectura, cuando yo he visto que la competencia se escribe. Es por esta etapa de aquí. En esta etapa de búsqueda de información, el estudiante tiene que recurrir a diversas fuentes. Tiene que recurrir a fuentes, libros, tiene que recurrir a fuentes en internet, tiene que recurrir a diferentes estrategias que le permita recoger información para su texto. Si no, ¿de qué va a escribir? Tiene que buscar información de alguna manera. Eso lo hace, por ejemplo, con entrevistas, lo hace con encuestas, recoge información leyendo, recoge información, por ejemplo, escuchando un vídeo, escuchando un audio, asistiendo a una conferencia. Hay varias formas de cómo recoger información. La siguiente es que elabore un listado de ideas. Todas las ideas que él pueda producir a través de una lluvia de ideas, por ejemplo, él genera todo un listado de ideas que posiblemente servirían en su texto. No todas esas ideas van a ir a su texto, pero son las ideas que está generando. Una vez que generó las ideas, llega la parte de seleccionar. Elige las ideas más idóneas para el texto que va a escribir, en función del propósito, en función de lo que planificó. Separa solamente las ideas más adecuadas para su texto. Luego, cuando llega aquí de organizar sus ideas, normalmente utilizan aquí dos esquemas, los más conocidos, o el cuadro sinóptico o el esquema numérico. Cualquiera de esos esquemas me sirven para organizar mis ideas. Esas ideas ya están listas para que a partir de ello yo pueda hacer mis párrafos en la etapa de textualización. Miren todo el proceso que se sigue en la planificación. Todo esto corresponde a la planificación del texto nada más. O sea, la capacidad número 1, cuando dice adecuó el texto a la situación comunicativa. Espero que esto haya quedado claro. Si hay alguna duda al respecto, por favor, pregunten. La segunda capacidad, entonces, nos habla de organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada. Significa que después que planifiqué, después que tengo todos los pasos de la planificación, llego a esta segunda capacidad donde empiezo a escribir mi texto. Pero para ello tengo que tener en cuenta la coherencia y la cohesión. Principalmente cuando hablamos de coherencia, tenemos que tomar en cuenta aquí
los elementos macroestructurales del texto estén relacionados. ¿A qué llamamos elementos macroestructurales del texto? ¿Por qué decimos que deben estar relacionados? ¿A qué llamamos elementos macroestructurales y nos dicen que deben estar relacionados? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos macroestructurales? Aquí encontramos, por ejemplo, al tema. Un elemento macroestructural es el tema. ¿Por qué el tema es un elemento macroestructural? Todos los elementos del texto que son macroestructurales es porque nos permiten entender el texto de forma global, de forma total. El tema me permite saber de qué se habla en todo el texto. Otro elemento macroestructural es, por ejemplo, la idea central. Es otro elemento macroestructural. Otro elemento macroestructural es, por ejemplo, el propósito del texto. Otro elemento vendría a ser los subtemas. Son elementos macro. Si yo veo que estos elementos macroestructurales se relacionan, por ejemplo, si mi tema es contaminación, la idea principal me habla de la contaminación, el propósito me dice lo que busca el texto sobre la contaminación y los subtemas, aspectos de la contaminación, puedo decir que mi texto es coherente, porque todos los elementos se relacionan. Pero no solamente eso es coherencia, no solamente se necesita que los elementos macro se relacionen, también la coherencia nos habla que, por ejemplo, el texto esté ajustado a la planificación, que el texto no se aleje del propósito comunicativo, que el texto no presente digresión temática, es decir, que no se desvíe del tema, que el texto no presente contradicción de ideas, ambigüedad en las ideas o vacíos de información, que el texto no presente, por ejemplo, repetición innecesaria de ideas. Todo eso corresponde a la coherencia. Repito, la coherencia. Ahora, también debo verificar que se cumpla la cohesión. Y la cohesión, queridos maestros, significa utilizar los conectores de forma adecuada, principalmente conectores, pero no solamente los conectores, sino también otros elementos como, por ejemplo, referentes en el texto. Evitar que mi texto repita varias veces una palabra. Evitar que mi texto, por ahí, utilice una pobreza léxica. Eso es cohesión. En otras palabras, hablamos de la microestructura del texto. ¿Por qué decimos microestructurales? Porque son elementos locales. El conector solamente me permite unir dos ideas del texto y solamente me sirve para relacionar esas dos ideas. No me da una idea completa como sí los elementos macro. Entonces, los conectores están hablándome de una estructura local, microestructural. Pero las palabras claves, ¿cuáles van a ser entonces, profesor? Cada vez que te pidan cohesión, palabra clave, conectores referentes. Cada vez que te pidan coherencia, palabra clave, idea, global, ¿ya? Oración completa, o tema, propósito, relación de ideas, ¿de acuerdo? Esas son las palabras claves. Repito, si hubiera alguna pregunta, hazla por favor en este momento. La tercera capacidad es utilizar las convenciones de lenguaje de forma pertinente. ¿A qué se llama convenciones de lenguaje? Cuando decimos convenciones de lenguaje nos referimos que vamos a utilizar todo lo que tiene que ver con la parte formal del texto. Entiéndase aquí, por favor, principalmente la ortografía. ¿Y por qué, profesor, la ortografía? Porque, maestros, la ortografía puede ser de tres tipos, entendiéndose la ortografía como los tres tipos que vamos a mencionar. Primer nivel de ortografía de la letra. Aquí vas a encontrar uso de mayúsculas y minúsculas. Las reglas para usar mayúsculas y minúsculas están en la ortografía de la letra. Luego vas a encontrar otro nivel de ortografía que se conoce como ortografía de la palabra. Aquí, ¿qué encontramos? En la ortografía de la palabra encontramos lo que es acentuación y tildación. Y finalmente tenemos la ortografía de la oración. ¿Qué encontramos en la ortografía de la oración? Encontramos el uso de signos de puntuación. Esto tiene que ver con la parte formal del texto. Mira aquí, por favor. Mira lo que estoy haciendo aquí y para que lo tengas bien clarito, maestro. Ahí, no te olvides nunca, por favor. Esto es lo que tú tienes que verificar cuando te piden la capacidad 3. Mira, convenciones de lenguaje significa que el texto esté utilizando bien la ortografía, entendiendo ortografía en sus tres niveles. En el nivel de letra, cuando usamos mayúsculas y minúsculas correctamente, en su nivel de ortografía de la palabra, cuando hacemos acentuación y tildación de las palabras,
y ortografía de la oración cuando hacemos uso correcto de los signos. Cuando a ti te pidan, por ejemplo, el estudiante utilizó correctamente el punto y seguido. Estamos en la capacidad, utiliza convenciones de lenguaje, porque estamos asegurándonos que aquí usamos correctamente la parte formal. En otras palabras, es escribir correctamente el texto. Todos los recursos gramaticales, los recursos ortográficos, eso tiene que ver con las convenciones de lenguaje. No olvidar entonces, ahí está, estoy explicándolo capacidad por capacidad. Y la última capacidad que tiene que ver con el reflexiona, evalúa la forma, el contenido y contexto. ¿Qué hacemos en esta etapa? Es evaluar el texto, es revisar el texto, es el proceso de revisión. ¿Qué revisamos? Lo que nosotros revisamos aquí es que mi texto esté adecuado. Lo que revisamos es que mi texto esté escrito de forma coherente y cohesionada. Lo que revisamos es que el texto esté escrito de manera formal, respetando los recursos ortográficos y gramaticales. Eso es lo que revisamos. En otras palabras, la capacidad 4 revisa la capacidad 1, revisa la capacidad 2 y revisa la capacidad 3. La capacidad 4 es la revisión de las 3 anteriores. Asegúrate que el texto cumpla con las 3 para que digamos que es un texto correctamente escrito, que cumple su propósito. Maestros, te acabo de explicar las 4 capacidades, lo que busca cada capacidad y también la relación que tiene con los procesos didácticos de la producción de texto. Mira, ahí está. Cada capacidad relacionada con el proceso didáctico para producir el texto. La primera capacidad con la planificación, la capacidad 2 y 3 con la escritura del texto y la capacidad 4 con la revisión del texto. Yo sé que con esto no vas a tener ninguna duda, ningún problema para reconocer los casos que se presenten. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!